Jesús quien de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma. Me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Hoy que en amor tierno Él sanó a los enfermos, a los cojos los mandó correr, al ciego lo hizo ver. Entonces suplicante le pedí al Cristo amante, me diera mi alma sanidad y fe para vencer. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Hoy que allá en la gloria hay mansiones de victoria, que su santa mano preparó para los que Él salvó. Espero unir mi canto al del grupo sacrosanto, que victorioso rendirá tributo al Redentor. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Bien. Seguimos con el Salmo, ¿cierto? Sí, señor. Vamos a seguir con eso. Bueno, esposa querida. Hermanas, bueno, vamos entonces al Salmo 55. Recuerden que ese no lo hemos terminado. Solo vimos como la mitad del Salmo, entonces vamos a
volver a leer, recordar aquellas partes que se subrayaron. Este es un salmo de David, o indica que es de David, y dice que, bueno, es un masquil. Voy a enfocarlo mejor. Bueno, ya lo vamos a leer un segundo, hermanas. Voy a cerrar la puerta un poquito, porque hay un poquito de ruido aquí. Bien, entonces vamos a leer hasta donde avanzamos y de ahí vamos retomando este salmo maravilloso. Dice, escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Atiéndeme y respóndeme conmovido. Estoy en mi queja y muy conturbado. A causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, pues echan iniquidad sobre mí y con furia me persiguen. Habíamos hablado que esto se refiere a la persecución que sufrió David por parte de su propio hijo Absalón, a esa traición que él comete contra su propio padre. Desde luego el Señor ya le había dicho a David que por el pecado que había cometido con Betsabé, Salmo 51, entonces él se vería implicado en problemas familiares. En su misma casa se iba a levantar su espada. Eso se lo había profetizado el Señor por medio de Natán a David. Entonces lo que está ocurriendo acá. Dice verso 4, angustiado está mi corazón dentro de mí, y sobre mí han caído los terrores de la muerte. Terror y temblor me invaden, y horror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diera alas como de paloma? Volaría y hallaría reposo. Ciertamente huiría muy lejos, moriría en el desierto. Me apresuraría a buscar mi lugar de refugio contra el viento borrascoso y la tempestad. Confunde, Señor, divide sus lenguas, porque he visto violencia y rencilia en la ciudad. Día y noche la rondan sobre sus muros, y en medio de ella iniquidad y malicia. Hay destrucción en medio de ella, y la opresión y el engaño no se alejan de sus calles. Bueno, si ustedes leen la historia de cuando David tiene que huir del palacio de Jerusalén por causa de Absalón, allí va uno a poder entender un poco mejor esa situación. David se va, pero no se va solo, mucho pueblo de Judá lo acompaña en su huida, eso es bien emotivo. Pero los de las otras tribus de Israel se alzan en armas y se empiezan a unir a Absalón. Allá hay mucha traición, ¿no? Y se ve realmente quién está de parte del Señor y quién no, porque el Señor había dicho que es David el que iba a ser ungido y que el que Dios había elegido, Dios no había elegido a Absalón por más de que fuera su hijo. Fue una sublevación, intento de golpe de estado y derrocamiento del trono de David, pero Dios no lo permitió. Bueno, pero nosotros leemos otra parte aquí que fue la última que quedamos. Em, bueno, dice acá del 12 al 15, creo que fue la última parte. Porque no es un enemigo el que me reprocha. Si así fuera, podría soportarlo, dice David. Ni es uno que me odia el que se ha alzado contra mí. Si así fuera, podría ocultarme de él. Sino tú, que eres mi guía, mi igual, mi compañero, mi íntimo amigo. Nosotros que juntos teníamos dulce comunión, que con la multitud andábamos en la casa de Dios, que la muerte los sorprenda, que desciendan vivos al Seol, porque la maldad está en su morada, en medio de ellos. Y aquí vemos que alguien muy íntimo a David lo traiciona, y eso es lo que pues más le duele, ¿sí? Porque acá dice mi íntimo amigo, mi compañero, mi igual. Entonces, es más dura la situación, ¿no? Cuando alguien muy cercano a ti que piensas que te amaba, resulta que te traiciona. Y maldito el hombre que confía en el hombre, ¿no? Como dice la palabra, nosotros, nuestra confianza no debe estar ni siquiera en la familia, hermanos, porque todos podemos fallar en algún momento. Todos podemos fallar y nadie está exento de traicionar por miedo,
por pensar que uno está haciendo lo correcto. El Señor Jesús dice que en el tiempo del fin muchos se entregarán unos a otros. Entre familiares se van a entregar, entre amigos se van a entregar, entre hermanos de iglesia se van a entregar. Gente que uno pensaba que era celosa, la verdad, va a entregar y va a ser traicionera. Entonces, todo esto también es una vocación a esos momentos, ¿no? Lo que vivió David no es lejano a lo que nosotros podemos estar viviendo en algún momento de la vida o lo que vamos a vivir en el tiempo del fin. Y perdón, te interrumpo que también los padres a los hijos, ¿no? Y los hijos a los padres, que es una conexión muy fuerte que siempre hay, no se espera, ¿no? Pero como el mismo Jesús lo dijo, ¿no? Cuando vino, a mí me hiciste acordar cuando vino y dijo de María y sus hermanos que sus hermanos no eran eso, o sea, los hermanos son los que están con el padre, ¿no? O sea, la verdadera familia. Sí, son los que hacen la voluntad de mi padre, dice mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi padre. Entonces uno como que en el caminar cristiano resulta teniendo como dos familias, ¿no? O sea, quiero decir, cuando uno conoce a Jesús, pues uno quisiera que toda la familia lo conociera y caminara con él, ¿no? Pero entonces uno empieza a tener como otra familia, una familia espiritual, una familia que con la que puede hablar de temas espirituales, con la que puede hablar de la experiencia del caminar con Cristo. Esa es una familia espiritual, esa es a la que se refiere el Señor Jesús. Otra es la familia de sangre, pues sí, está ahí la familia de sangre, pero a veces pues la familia de sangre no se comparte igual porque las cosas cambian, hermanos. Nosotros ya tenemos otra prioridad en nuestra cabeza, otros temas de conversación, y no quiere decir que no podamos compartir con ellos, no, no me estoy refiriendo a eso, no, no me malentiendan. Pero a veces termina no compartiendo más con la familia espiritual. No porque uno se lo proponga, sino porque hay más empatía cuando uno comparte las cosas que uno vive, ¿no? Con el Señor Jesús. Las otras personas, desde luego, no lo van a entender. No van a entender. Entonces, uno quisiera que entendieran, ¿no? Pero no, cada uno tiene su tiempo. Entonces, eso es lo que sucede. Y pues aquí David tenía un íntimo amigo. Estoy esperando a la hermana Alcira a ver si se conecta porque había una cosita aquí que corregir aquí de la vez pasada, ¿no? Pero vamos a esperarla, darle esperita a ver si bien. Y de ahí entonces continuamos. Entonces vamos a seguir. Vamos a leer, puede ser el 16. A ver, yo no sé, por ahí puede ser hasta estos tres, puede ser. A ver, puede ser. Listo, leamos esto. Dice, en cuanto a mí, a Dios invocaré y el Señor me salvará. Tarde y mañana, perdón, tarde, mañana y mediodía me lamentaré y gemiré, y él oirá mi voz. Emparre y mira mi alma de la guerra que hay contra mí, pues son muchos los que están contra mí. Dice acá en este nota al margen donde dice emparre y mira mi alma de la guerra que hay contra mí. Acá otra posible traducción sería mi alma para que nadie se me acerque. Entonces, y bueno, ¿qué piensan de la resolución de David? Manas, participemos. ¿Qué piensan de esto que está diciendo David? A pesar de que lo están persiguiendo, ¿no? ¿Alguien? Pues yo lo que veo es que le entregó todo a Jesús, que Él se encargara porque Él es el único que puede redimirlo y que puede pelear
y hacer justicia, ¿no? en los que están contra él. Entonces como que le entregó, se dedicó a invocar, como dice ahí, a clamar, como lo dice en el verso 17, y tiene la seguridad de que él oirá su voz. Entonces creo que le está entregando eso a Dios, ¿no? Que él no puede. A Y así Dios y pasa, y así pasa también en nuestras vidas. Muchas veces uno tiene eh, una situación de índole, bueno, puede ser familiar, puede ser con amigas, amigos, puede tener situaciones donde el caso no lo puede uno resolver y uno se siente muchas veces sin fuerzas. Uno dice, no. O muchas veces hay personas que hacen por un lado, que por el otro y nada les sale bien. Entonces hay que entregarle esos casos o esos problemas a Jesús, porque Él es el único, Él conoce qué es lo que hay en ese caso y cómo se puede resolver. Entonces, en este caso de David, pues claro, el Señor, Él se convenció, David ya dijo, no, Dios mío, yo sé que contigo todo sale bien y tú eres el único que puedes redimir mi alma de la guerra, ¿sí? De las personas, de sus enemigos ocultos. Entonces, eso es lo único que nosotros los seres humanos nos puede sacar adelante. No sigamos más en las mismas, que el Señor es el que nos va a ayudar. Entreguémosle ese caso, entreguémosle esa cosa imposible que hay en nuestras vidas para que Él haga. Hay algo que me amén. hizo caer en cuenta la hermana Lucy, que no había recordado, y tal vez, no sé, tal vez es lo que esté pasando acá con David. Es como en ese momento de que pasa y una y otra vez y uno ya está tan cansado de lo mismo que le dice, Señor, haz algo, definitivamente yo no puedo hacer nada. Si en mí estuviera en mis manos haría cosas injustas y es como que uno clama para que el Señor haga algo porque ya uno está cansado de esa situación porque es una guerra contra David, ¿no? Entonces creo yo que eso es lo que está pasando, ¿no? Claro, y muchas veces se pierde la fe, pero entonces no es fe, porque a veces decimos, no, yo tengo fe, y eso va a pasar, y eso va a pasar, y a veces queremos es que se nos haga es conforme a nosotros queremos, pero resulta que no, Dios tiene lo mejor de la resolución a nuestros problemas, ¿sí? A nuestros casos, porque hay casos de casos. Entonces, nos toca es esperar. Tener fe es creer que sí, Dios me lo resolverá y Él nos va mostrando de a poquito cómo va actuando. Y esperar, porque no es a nuestro acomodo ni como nosotros queramos, ¿sí? Y cada día es pedirle, Señor, aumenta mi fe porque tambalea. Y uno a veces quiere meter la mano, ayudarle en ese caso o en esa guerra o bueno, tantas cosas que nosotros los seres humanos pasamos, pero todo eso tiene un propósito, pero tenemos que tener decisión resuelta, ¿sí? Tomar esa decisión de decir, bueno, ya no más, no meto más la mano en este caso, Señor, tómalo. Y bueno, y uno esperar, seguir adelante con Dios, porque muchas veces se desistir, ¿no? Y he analizado oiga, desiste el ser humano y es desistir en las cosas de Dios, en seguir avanzando. Y eso no debe ser así. Uno tiene que seguir avanzando de la mano con nuestro Dios, porque ese Jesús venció y porque Él es verdadero. Seguir avanzando. ¿Sí? Eso es Y lo que... sí, y es que yo estaba analizando el verso 18, ¿no?
Y qué hermoso es poder estar a cuentas con el Señor y tener el corazón conforme el corazón de Jesús, como lo tenía David, de tener esa seguridad y poder reclamar promesas, ¿no? Porque si Jesús está con nosotros, ¿quién contra nosotros, no? O sea, ahí el corazón de David está conforme al del Señor, él clama a él y lo que le hacen contra David lo hacen directamente también contra Jesús. ¿Por qué? Porque David está con Jesús, está a cuentas y, y son amigos. Entonces, su creador, o sea, la guerra es contra Jesús también. Entonces, es muy diferente, ¿no? Es muy diferente lo que él reclama acá porque lo están haciendo contra Jesús. Entonces, pues él es el que lo defiende. Claro, todos los enemigos ocultos que tenemos, claro, el Señor Jesús. Y el Señor Jesús va mostrando, el Señor Jesús va mostrando quiénes son esos enemigos ocultos. Y, y hay una parte en la Biblia que dice que, es que no lo recuerdo bien, pero de pronto ustedes sí lo recuerdan, que algo de contra la niña de mis ojos. El que os toca, toca a la niña de mis ojos, sí. Sí, Tommy, sí, sí. Eso está como en Salmos. Entonces el que se meta con los hijos de Dios, que estamos en ese caminar diario, pues nuestro Dios es nuestro defensor. Entonces, gracias a Dios, el Hijo de Dios es nuestro gran hermano, nuestro gran amigo, nuestro sumo sacerdote, el Dios vencedor. Nos toca es creerle a Él y tener esa fe fortalecida en las promesas de Dios e ir avanzando, porque no nos podemos quedar ahí mismo con los mismos sufrimientos, con las mismas luchas, no. El Señor nos resolverá los problemas y nos ayudará. Sí, esto está en Zacarías 2:8, ¿no? Que os toca, toca a la niña de su ojo. Dice la palabra de Dios. Amén. Sí, es bonito nosotros tener ese abogado, ese protector. Qué lindo creer uno en él. Gracias a Dios, Dios mío, si no que fuera de nosotros, estaríamos sin esperanzas, estaríamos como pobrecitos, como los del mundo, sin esperanza, sin fe en alguien que todo lo puede, que todo lo ayuda para que nosotros salgamos adelante y avanzando en esas promesas tan fortalecedoras y divinas. ¿Qué sería de nosotros si no lo tuviéramos a Él? No estaríamos muertos, muertos en vida. Pero Sí. gracias a Dios por darnos a Jesucristo, el Hijo de Dios. Bueno, hay una guerra contra nosotros. Hay enemigos Sí, espirituales. así es. Cuando uno quiere acercarse al Señor, o más bien no es que uno quiera, sino que el Espíritu Santo le pone a uno ese anhelo, porque a nosotros no sale nada bueno. Entonces uno se acerca al Señor y enseguida los enemigos espirituales se ponen en contra. Eso sí, téngalo uno por seguro y las cosas como que empiezan a descontrolar. Pero eso es la realidad. Entonces, lo que vive David acá es un reflejo también de lo que nosotros vivimos. Los invito a que repasen esa historia de David cuando salió de Jerusalén por causa de su hijo que se sublevó, su hijo Absalón. Una de las cosas que me llama la atención es que él no ejerce la fuerza. David ahí ya has pasado por la experiencia de lo de Betsabé, del error que cometió y él ya es otro en ese momento. Él no le va a hacer oposición a su hijo, no va a matar a su hijo, deja instrucciones claras, no lo maten. O sea, él le deja el asunto a Dios.
También el arca, el arca se la llevan a él desde Jerusalén los sacerdotes, Sadoc, Abiatar, pero él le dice Sadoc, no, devuelve el arca, déjala ya. Ese es su lugar y si yo hallo gracia ante los ojos del Señor, me dejará volver a verla. O sea, David se retira del poder, él no se aferra al poder, como cualquier otro gobernante lo haría, él no se aferra, él se queda ahí. Diga, se queda ahí, no se va de ahí. Dice, bueno, ¿será que Dios quiere que Absalón gobierne? Pues yo me retiro. Él es mi hijo y yo no. Si él me mata a mí, pues es cuestión de él. Pero yo no lo voy a matar. Y deja instrucciones a Joab y a todos que no lo maten, aunque Joab desobedece. Pero es como dejarle todo a Dios. Y David está viendo una situación muy difícil ahí. Y mucho pueblo se le une, pueblo de Judá se le une a David, porque ese pueblo de Judá que se le une a David es fiel a Dios y sabe que David es el rey elegido por Dios. Y así él se va y tiene que pasar el Jordán, tiene que pasar solo la noche, otra vez fugitivo, pero él espera en Jehová. Por eso dice ahí, a Dios invocaré, tarde, mañana, mediodía me levantaré y gemiré, él oirá mi voz. O sea, él se va a encargar de eso, como decía la hermana Lucy. Bien, no sé si hay algún otro comentario de estos versículos. Entonces vamos a cantar y a meditar. Bueno, vamos a cantar este canto de Aravena, Conocer a Jesús es lo mejor. Tantas cosas que angustian mi día, malas decisiones que hoy me hacen llorar. Ya mi vida no tiene sentido, solo existo y necesito vivir. Conocerte, Jesús, es todo lo que quiero. Amarte y entregar mi corazón. No quiero guardar nada para mí, que tu amor me inunde y tú seas todo para mí. Hoy me postro y clamo a tu nombre. En tu palabra encuentro perdón. En ti hoy descanso, haz en mí un milagro. Cambia mi vida, dame sed de ti. Conocerte, Jesús, es todo lo que quiero, amarte y entregar mi corazón. No quiero guardar nada para mí, que tu amor me inunde y tú seas todo para mí. Conocerte, Jesús, es todo lo que quiero. Amarte y entregar mi corazón. No quiero guardar nada para mí, que tu amor me inunde y tú seas todo para mí. Que tu amor me inunde y tú seas todo para mí. Conocerte,
Vamos entonces a continuar. No sin antes que vamos a hacer una aclaración, ya que llegó la hermana Alcira. Es sobre estos versículos del 12 al 15. Hemos dicho aquí, voy a volverla a leer. Dice, porque no es un enemigo el que me reprocha. Si así fuera, podría soportarlo. Ni es uno que me odia el que se ha alzado contra mí. Si así fuera, podría ocultarme de él. Sino tú, que eres mi igual, mi compañero, mi íntimo amigo. Nosotros que juntos teníamos dulce comunión, que con la multitud andábamos en la casa de Dios, que la muerte los sorprenda, que desciendan vivos al Seol, porque la maldad está en su morada en medio de ellos. Y ahí entonces la hermana Pero, Alcira, sí, Tommy, termine de leer hasta el 23, por favor, porque vamos a corregir un nombre. hasta el 23. Ok. Entonces sigue diciendo, en cuanto a mí, a Dios invocaré y el Señor me salvará. Tarde, mañana y mediodía me lamentaré y gemiré, y él oirá mi voz. Emparredirá mi alma de la guerra que hay contra mí, pues son muchos los que están contra mí. Dios oirá y le responderá. Él, que reina desde la antigüedad, porque no hay cambio en ellos, ni temen a Dios. 20. Aquel ha extendido sus manos, estaban en paz con él, ha violado su pacto. Las palabras de su boca eran más blandas que la mantequilla, pero en su corazón había guerra. Más suaves que el aceite eran sus palabras, sin embargo eran espadas desnudas. Echa sobre él, Señor, tu carga, y él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido, pero tú, oh Dios, los harás caer al pozo de la destrucción. Los hombres sanguinarios y engañadores no vivirán la mitad de sus días, mas yo en ti confiaré. Amén. Bueno, buenos días, hermanos. Lo que pasa es que, bueno, ahí leímos hasta ese, pero realmente ahorita toca ir a 2 de Samuel 16, pero el asunto comenzó en este salmo, y la inquietud era que si este salmo realmente era de David o no era de David. Entonces, a raíz de eso, nos devolvemos un poquito lo que tenía subrayado, por favor, Tommy. Ahí dice que era mi íntimo amigo. Entonces, lo que yo les decía era que yo recordaba en una de las prédicas que había hecho un pastor que una de las cosas que también le dolió mucho a David fue que, digamos, alguien muy cercano a él, muy íntimo, lo traicionó. Y en la Biblia hay una manera de uno como poder estudiar. En una parte el Señor entrega un mensaje, pero en otra parte o en otro pasaje de la Biblia el Señor amplía. Y algo que puedo entender primero, para este salmo es de David. 2, este salmo es la ampliación de algo que se encuentra en Samuel 16, y ahí nos muestra quién fue de los dos más cercanos amigos que estuvieron con David. Entonces, habíamos dado un nombre que fue lo que leímos al comienzo, pero nos quedó sonando con Tommy después de que terminamos. Él leía por un lado, no, yo también leía por el otro lado, y leímos espíritu de profecía y pudimos entender que no era el nombre que habíamos dado a Husai, que era un amigo, el mejor amigo, llamemos de David, sino que era Ahitofel. Entonces, si quiere, podemos ir a 2 Samuel 16, 15 al 23. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí también nos muestra en otro, bueno, no lo tengo acá, pero no, ahí mismo lo dice, quién era Ahitofel para David. Y lo curioso es que en este salmo aparece que era un íntimo amigo de él. Y pues claro, ahorita vamos a ver cuál era el papel de él en la vida de David. En Entonces el empieza desde 15 el está 15. Sí, bueno, ahí ahí, está. Ahitofel, ¿consejero de qué? de David. Gracias. Consejero de David. Ese era ¿qué? El papel, digamos, el trabajo de Ahitofel en la vida de David.
Pero hermanos, cuando uno mira la historia en esa época, un consejero no era cualquiera. O sea, acuérdese que los reyes siempre los trataban de matar. O sea que tenía que haber alguien que muy confidente en la vida de David. Por eso en el Salmo dice que nosotros que nos paseábamos, nosotros que andábamos. Entonces nosotros habíamos dicho, o yo había dicho, que era Usai, ahorita no. Usai. Vamos a leer del 15, por favor, al 23 y ya como para poderlo mirar. 15 al 23, sí. Dice lo siguiente. Entonces Absalón y todo el pueblo, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén y Ahitofel con él. Sucedió que cuando Usai Arquita, amigo de David, vino a Absalón, Usai dijo a Absalón, viva el rey, viva el rey. Y Absalón dijo a Usai, ¿es esta tu lealtad para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Refiriéndose a David. Respondió Usai a Absalón, no, pues a quien el Señor, este pueblo y todos los hombres de Israel han escogido, de él seré, con él me quedaré. Además, ¿a quién debería yo servir? No habría de ser en la presencia de su hijo, tal como he servido delante de tu padre, así seré delante de ti. Esto es porque Usai está sirviendo de espía de David. Él se está haciendo como el que se está pasando al bando de David. ¿Sí? Aquí en el 15, David le dice a él, acá le dice, sucedió que mientras David se acercaba a la cumbre donde adoraba a Dios, he aquí Usai Arquita salió a su encuentro con su manto desgarrado y polvo sobre su cabeza. Y David le dijo, si pasas conmigo, entonces me serás una carga. Pero si regresas a la ciudad y dices a Absalón, seré tu siervo, rey, como en el pasado he sido siervo de tu padre, así ahora seré tu siervo, entonces harás nulo el consejo de Ahitofel. O sea, ese era su trabajo, hacer nulo el consejo de Ahitofel, porque él sabía que Ahitofel era, pues era el traicionero, ¿sí? Entonces, Usai, a ese sí era amigo de David, entró en la ciudad cuando Absalón entraba en Jerusalén. Entonces era un plan allí para, para contrarrestar la influencia de Ahitofel. Y entonces por eso Usai está, aquí pareciera que Usai lo está traicionando a David, pero es un plan. ¿Ok? Y parecido a lo que hacen hoy en día. Dice acá, además, bueno, el 20. Entonces Absalón dijo a Ahitofel, dad vuestro consejo. Miren el consejo que da Ahitofel. ¿Qué Ahí debemos hacer? aparece Ahitofel, Eso. para que lo tengamos claro. Entonces ahí estaba Usai, y aquí ya aparece que Ahitofel. Son dos personas que estuvieron muy cercanas de David. Y acuerde que Ahitofel era el consejero, y no cualquiera, era el consejero del rey. Dice, y Ahitofel respondió a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre, a quienes él ha dejado para guardar la casa. Entonces todo Israel sabrá que te has hecho odioso a tu padre, y las manos de todos los que están contigo se fortalecerán. Levantaron pues para Absalón una tienda en el terrado, y Absalón se llegó a las concubinas de su padre a la vista de todo Israel. El consejo que Ahitofel daba en aquellos días era como si uno consultara la palabra de Dios. Así era considerado todo consejo de Ahitofel tanto por David como por Absalón. Imagínese esto que dice, el consejo que Ahitofel daba en aquellos días era como si consultaran a Dios mismo. Tremendo. No era cualquiera, por eso les decía. Por eso fue un dolor muy, muy tremendo que alguien muy cercano lo traicionara de esa manera. Alguien pues que uno llamemos, ve a esa persona que se supone que estaba cerca de Dios, se supone que tenía el corazón de Dios y de un momento a otro lo traiciona de esa manera. Aparte de su hijo, el golpe fue muy duro. Sí. Sí, bueno, eso era lo que se quería aclarar, ¿no? ¿Hasta qué parte leíste? Del Salmo de, o es el Hasta el Samuel. 23, ¿cierto? Hasta el Sí, 23. leímos todo el resto del Salmo. Entonces, ahí, hermanos, cuando uno también lee Espíritu de Profecía, la hermana Helen White, acuérdese que la vida de David era el paralelo de la vida de Jesús, muy similar. Entonces, así como Jesús tuvo un Judas, aquí David tuvo un Judas y era lo que le iba a suceder a Jesús más adelante.
Lo mismo como lo traiciona Jesús Judas, es como Aitofel traiciona a David. Absalón representa, realmente es Satanás. Y cuando leíamos la vida de Judas, entendíamos que era Satanás quien ya había tomado el control del corazón de Judas, y entonces es como se puede llevar a cabo una traición para los hijos de Dios. Es algo así, lo veo yo para un futuro, lo que va a suceder para el pueblo de Dios. Los mismos dentro del pueblo de Dios son los que van a atacar y van a perseguir, van a vender a los hijos de Dios. Eso es lo que va a suceder. Entonces es como uno mirar, sucedió con David, sucedió con Jesús y sucederá en esta última etapa de la historia de pecado. Y otra cosa es que Aitofel muere de la misma manera que murió Judas. Judas. Voy a buscarlo aquí, aquí está. Entonces, cuando Aitofel da ese consejo tan macabro, Husai lo contrarresta. Y el Señor le da palabra y Absalón prefiere escuchar el consejo de Husai. Y eso le da tiempo a Husai para avisarle a David que huya, porque Absalón va con toda contra su padre. Entonces no se sigue el consejo de Aitofel. Y Pero Aitofel, ahí lo curioso es que, pero igual Absalón logra hacer que era acostarse con las concubinas de David, o sea, deshonrarlo. sí, Y eso era una profecía. Por cuanto él lo había hecho en oculto, se haría en lo público. Era una de las consecuencias de lo que David había hecho. sí, y David lo sabía, Sí, David lo sabía. que todo eso que estaba sucediendo era por la palabra del Señor que le había dicho por medio del profeta Natán. Ahí fue cuando, ¿cómo es que la esposa de Urías? A partir de eso, que lo hizo en oculto, es con el profeta Natán, la sentencia, todo lo que llega, se da aquí en público y a través del hijo de David. Entonces, dice, bueno, Husai contrarresta ese consejo y dice, esta vez el consejo que Aitofel ha dado no es bueno y lo convence de otra cosa. Entonces dice acá, Absalón y todos los hombres de Israel dijeron, el consejo de Husai y Arquita es mejor que el consejo de Aitofel, pues el Señor había ordenado que se frustrara el buen consejo de Aitofel para que el Señor trajera calamidad sobre Absalón. ¿Sí? Que el Señor estaba ahí controlando también la situación. Dice acá, dijo pues Husai a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, esto es lo que Aitofel aconsejó a Absalón, y les cuenta todo para que David se entere y David ahí huye. Después, dice acá, mire el 23, viendo a Aitofel, del capítulo 17, viendo a Aitofel que no habían seguido su consejo, aparejó su asno, se levantó y fue a su casa, a su ciudad, puso en orden su casa y se ahorcó. Así murió y fue sepultado en la tumba de su padre. Igual que Judas, se ahorcó. Así como así, pues ya estaba tomado por un demonio, porque nadie en sus 5 sentidos va a hacer semejante cosa, ¿no? Bien. Y otra cosa que uno dice, de la tribu de David iba a venir Jesús, ¿no? Y cómo de esa tribu, o sea, cómo de David, no de la tribu, sino de la descendencia, ¿sí? De la parte de David iba a venir Jesús. Cómo él cumple, digamos, simbólicamente lo que Jesús iba a cumplir. Y por eso cuando también escuchamos ahí en los Salmos que dice que en el trono, o sea, el trono de David sería para siempre, pero lo que hablaba era de Jesús, ¿no? Lo que representa Jesús en el trono. Entonces, muchas veces, o sea, casi toda la vida de David es como un paralelo, es como algo simbólico de lo que venía a ser Jesús y lo que viene a ser en el futuro, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Bueno, hermanos, eso era lo que realmente queríamos aclarar, porque, no sé, me equivoqué con el nombre, pero sabía que algo había pasado, y era con Aitofel. Y pues bueno, ahí entregamos la otra información conforme a un escrito está y a espíritu de profecía. Gracias. Bien.
Bien, gracias al Señor. Gracias, Elcira, por la aclaración. De aquí ya se entiende entonces de quién se está hablando acá, ¿no? Donde dice el 19 al 21, Dios oirá y le responderá, él que reina desde la antigüedad, porque no hay cambio en ellos ni temen a Dios. Aquel ha extendido sus manos contra los que estaban en paz con él, ha violado su pacto. Las palabras de su boca eran más blandas que la mantequilla, pero en su corazón había guerra. Más suaves que el aceite eran sus palabras, sin embargo eran espadas desnudas. Entonces, muy hábil, ¿no? Ahitofel para ganarse la confianza, ¿no? Estrategias que usan mucho. Entonces no hay que confiarse de los que le hablan a uno como con palabras blandas como la mantequilla, como dice acá, y suaves como el aceite. Siempre el Señor sabe el corazón. Preguntémosle a Él. No sé si alguien quiera aportar algo, preguntar algo, subrayar algo de estos versículos. Bueno, cantemos entonces. Bueno, vamos a cantar reescribiendo la historia. Al mirar el mundo intento descubrir qué fue lo que pasó. Veo tanto odio y falta de amor, la paz enmudeció. En el campo, en la ciudad, solo crece la maldad con fuerza. La Biblia dice que se acerca el fin y la esperanza está en el regreso de Jesús. Puede escribir la historia y cambiar su trama para un final feliz. Él es más que especialista en cambiar la vida y borrar lo que pasó. Ven, entrégale tus planes, lleva hoy tus sueños a los pies del Salvador. Fuerza además de tu historia, Él quiere cambiar tu corazón. Mi esfuerzo es vano lejos de Jesús, lo debo entender. Demasiadas luchas para enfrentar y puedo perecer. El pecado destruyó, mas la cruz ya construyó de nuevo. Si por la fe acepto a Jesús, por él yo venceré y el cielo al fin será mi hogar. Puede reescribir la historia y cambiar su trama para un final feliz. Él
es del Salvador, pues además de tu historia, Él quiere cambiar tu corazón. Pues además de tu historia, Él quiere cambiar tu corazón. Bien. Vamos a continuar. Sino que estaba aquí, bueno, para firmar las palabras que dijo el Cira, que sí se hizo este consejo a Aitofel. O sea, Aitofel dio dos consejos. Una de que Absalón se acostara con las concubinas de su padre. Y acá en el 22, en el 16, 22 dice que levantaron pues para Absalón una tienda en el terrado y Absalón se llegó a las concubinas de su padre a la vista de todo Israel. Y ahí donde dice que el consejo que Aitofel daba en aquellos días era como si uno consultara la palabra de Dios. Pero claramente él estaba controlado por un demonio. Y él dio otro consejo, ese es el que ya no siguen. Cuando Aitofel le dice a Absalón, te ruego que me dejes escoger 12,000 hombres y esta noche me levantaré y perseguiré a David. Imagínense, fuera de eso. Este fue el que, gracias a Dios, Usaí ya Dios le puso palabra a él y contrarrestó ese consejo. Entonces, ese fue el que se frustró de él. Eso es lo que quería aclarar. Bien, quedan 2 versículos. Dice lo siguiente. Echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido, pero tú, oh Dios, los harás caer al pozo de la destrucción. Los hombres sanguinarios y engañadores no vivirán la mitad de sus días, mas yo en ti confiaré. Vemos las notas al margen. Dice acá, echa sobre el Señor tu carga o lo que Él te ha dado. También acá donde dice Él te sustentará, Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. También se puede traducir como el justo se tambalee. Y acá donde dice, pero tú, oh Dios, los harás caer en el pozo de la destrucción, también se puede traducir como al pozo más hondo. Bueno, esos son los últimos 2 versículos. No sé si alguien quiera comentar, aportar, subrayar. Ahí también se cumplió lo que le pasó a Absalón y a ellos, ¿no? Dice, los hombres sanguinarios y engañadores no vivirán la mitad de sus días. Murieron jóvenes. Sí, muy bien, jóvenes. Jessy tiene otro aporte por allí que encuentro. Lo que comentar, Cira, me llama la atención porque se me vino la palabra del Señor que dice, honra a tu padre y tu madre para que tus días sean alargados, ¿no? Y pues en el caso de Absalón, pues no lo honró, ¿no? Porque fue en contra de su padre, incluso quería su muerte, ¿no? Entonces ahí también la palabra del Señor se cumple, ¿no? Me pareció interesante. Y sí, es que esta semana, referente a lo de Aitofel, que yo pensaba que era Aitofel, pero me acordé y lo busqué en el Espíritu de Profecía y gracias a Dios lo encontré como muy claro que Aitofel era abuelo de Betsabé y que él había hecho eso por venganza. Entonces yo encontré aquí em, Patriarcas y Profetas, página 725. ¿Quieres? Compártelo. Sí, ok. Ah, un momentico porque es que, a ver, yo no lo tengo. Voy a bajar la imagen y ya lo comparto. O te lo pongo acá en la imagen también si quieres. También, sí, por favor. Sí. Okay. Eso está en Patriarcas y Patriarcas. Profetas. Sí, señor. Patriarcas y Profetas en el capítulo 72, que es de la rebelión y de Absalón. Entonces dice que dieron aviso entonces a David diciendo, Aitofel está
entre los que conspiraron con Absalón. Nuevamente David se vio obligado a reconocer en sus calamidades los resultados de su propio pecado. La deserción de Aitofel, el más capaz y astuto de los dirigentes políticos, fue motivada por un deseo de vengar el deshonor de familia entrañado en el agravio hecho a Betsabé, que era su nieta. Y David exclamó: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. Ahí yo veo que confirma qué tan cercano era él, Muy cercano, sí. muy cercano. Pero todo ese tiempo había estado con eso guardado en su corazón y no se lo entregó al Señor, ¿no? Porque pues claro, pues si hubo deshonor, le dio duro, pero entrégueselo a Jesús y no como todo, ¿no? Pero es que el pecado no se evidencia, es que es algo tan chiquito que uno lo deja pasar. Ujú. Y eso fue creciendo y creciendo. Sí, sí. Y como Judas no se lo entregó y como uno, cuando no se lo entregas, que puedes sentirlo, o sea, no es que, no sé cómo decirlo, si es que uno tenga derecho a sentirlo, no. Si hay cosas que se sienten, sean normales o sea que no sea normal, pero el problema es no entregárselo a Jesús. O sea, uno lo siente porque uno pues es pecador, pero no es normal, o sea, no debiera ser normal para nuestra vida. Debiera Ujú. inmediatamente entregárselo a Dios y decirle: oiga, Señor, me está empezando a pasar algo extraño acá. Estoy empezando a sentir como cierta cosita hacia este hermano, hacia esta hermana, en lo secreto. Y ahí Dios se encarga. Pero uno a veces como que hace, es una bobada, no le presta atención y todo eso va creciendo porque el enemigo está ahí llenándole y cada día echándole un granito, otro granito, hasta que ya, pues ya esto ya se llevó a cabo y sucede lo que sucedió acá. Y Entonces mira, no era cualquiera el que estaba cerca de él. y mira cómo el Señor Jehová le responde a David, ¿no? O sea, David le exclamó, dice, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Y cómo el Señor escuchó digamos, esa petición de David, ¿no? O sea, Sí, porque lo quería era matar, exacto, pero como si había dado una sentencia por el pecado que él había cometido, cuando sí, Dios da una sentencia, eso no se quita, viene la consecuencia. Perdona, pero la consecuencia viene. claro. Sin embargo, él quería más allá, quería era matarlo. ¿Y qué sucedió? El Señor no lo dejó. Es cuando, por eso, una de las cosas, no porque había planes para David. ¿Por qué? Porque aparte de eso, había planes en que él iba a continuar. ¿Como qué? Como rey, porque Dios también lo había que profetizado. Entonces, cuando uno mira las cosas de Dios, si Dios da juicios, pero hubo promesa, las dos cosas también, uno aquí se da cuenta que las cumplió, ¿no? Sí, sí. Y cómo el tener confianza en Dios, digamos que Él va a resolver, sí, conforme a la voluntad de Dios. Entonces yo dije, esa palabra confianza, bueno, voy a buscar el significado. Entonces aquí lo encontré, donde dice demostrar confianza hacia una persona o una cosa, ¿sí? Ese es el significado de confiar. Dejar una cosa al cuidado de alguien, especialmente en quien se tiene confianza. Entonces yo digo, ay Señor, ¿cómo tú me ratificas de que, claro, en el único que podemos confiar es en Él, ¿sí? Entonces, mire la confianza que David tenía en Dios. Todo esto es una enseñanza para nosotros. Confiar en Él y Él hará. Devuélvete otra vez, Tommy, porque quiero decir algo. Y es que algo que dijo Jesse, y me quedé pensando y comparando lo que le sucedió a Judas. Y entonces se da uno cuenta que Judas, cuando leímos Espíritu de Profecía en el deseado de toda la gente, ahí leíamos que realmente él nunca lo reconoció como el Hijo de Dios, como maestro. Fue lo único que lo reconoció como profeta, pero al no reconocer, digamos en el caso de Judas, que era el Hijo de Dios, Ajá. eso abrió puertas. Y aquí Ahitofel, a pesar de que lo que había sucedido con su nieta, había una profecía y el Señor había decidido que David
iba a ser el rey de Israel. Tampoco lo quiso reconocer. Cuando uno no reconoce, uno no acepta la voluntad de Dios, uno no quiere irse en contra de lo que Dios ha decidido y ha designado, uno abre puertas al enemigo y empieza a seguir llenando de granito y granito y granito hasta que lleva, digamos, a cabalidad el plan o el inicio del pecado, digamos, esa cizaña que empieza a crecer en uno y empieza a llevar a cabo ya el pecado. Y es lo que sucedió acá y lo mismo lo que le sucedió a Judas. Judas se entrega a Jesús y aquí que a Ahitofel prácticamente se lo entrega al hijo. Y pero pues bueno, quería ir a matarlo, ¿no? Pero pues eso no, porque ya había una profecía para David. Y a mí me llama la atención que la justicia propia, ¿no? Que la deshonra, ¿no? De la familia cuando Dios mismo es la que da devuelto la honra a Betsabé y a David, ¿no? O sea, es Dios mismo el que hace eso, no uno. Ok. Perdón, solo otra cosa. Mire otras cosas de cuando leíamos de Judas. Ah, no lo quites, porfis. Cuando leíamos de Judas, vemos aquí algo particular de su carácter, ¿no? Astuto. Y también Judas era astuto, o sea, manipulaba, controlaba, manipulaba el mensaje que Jesús daba. Cuando ya iba hacia los discípulos, lo distorsionaba. Lo tenían en alta estima. Todo eso empieza a ver esos patrones similares que pertenecen al carácter de Satanás, impreso también en nuestra vida, dependiendo de quién esté controlando mi vida. Eso mismo le pasó a Judas. Entonces, cuando sintamos alguito que esté haciendo como ruido, que me está incomodando hacia alguien, inmediatamente hay que ir a Jesús. No hay que dejarle que el enemigo nos gane más ventaja, y si hay algo que sanar en nuestra vida, que el Señor sane antes de que esto sea más delicado. ¿Algo más se quiere decir, mencionar? Bien, pueden hacerlo. Creo que ahí está el consejo pues final también de David, ¿no? Echa sobre el Señor tu carga, todo lo que es mencionando. Yo veo también implícito aquí a la final, hermanos, la misericordia del Señor, ¿no? Y su gracia. O sea, a pesar de que David, sí, pues cometió lo que cometió y venían consecuencias, el Señor no lo dejó solo. Y eso sucede en nuestra vida. Muchas veces le hemos fallado. Y a veces quizás involuntariamente o a veces voluntariamente. Pero es bonito ver que a pesar de eso, de nosotros mismos, ¿no? El Señor es fiel y no nos abandona quizás en el momento cuando más lo necesitemos, cuando estemos pasando por una situación muy dura. Nunca nos abandona, si no estamos pasando, pero digamos, en ese momento es cuando uno más necesita de Él, y es preciso cuando Él más ahí nos escucha y recuerda que somos polvo, y esa es su misericordia para con nosotros. Amén. Vamos a cantar entonces. Vamos a cantar El que me llamó, de la hermana Marvelyn con Hermis Castillo. Hiciste de lo sombrío esperanza, llenaste cada espacio de mi alma, y hoy puedo contar de lo que hace tu gracia. El que me llamó, conmigo está, el alfa y omega, el principio y el final. El que me llamó, conmigo está, es fiel a sus promesas, Él las cumplirá.
Fue tu palabra, Padre, la que me sostuvo en mi árido desierto. Me has buscado en mis aciertos y desaciertos, en mi nublado y cuando temo, en mi tormenta y ansiedad, en mi alegría y sin la paz. Me has buscado en cada uno de mis tiempos y en todos has sido tan bueno que vuelves a recordarme lo que me dices cada momento, que con las letras te serviré, que cuando me envíes ahí estaré, que desafíe el dolor, que esquive el vano placer, que camine mirando al invisible, al que todo lo ve. Me dices que me enseñarás a confiar cuando las promesas estén difusas, cuando me asalten las dudas y el camino esté ensombrecido y no vea la ruta. El que me llamó conmigo está, el alfa y omega, el principio y el final. El que me llamó conmigo está, es fiel a sus promesas, Él no fallará. Y aunque ahora no vea el fruto de mi arduo trabajo, quiero realizarlo. Porque lo que más quiero en esta vida es servirte. Qué abrumante para mí dejar de hacer lo que me pides. Quiero otra vez rendirme y nunca olvidar lo que en mí pusiste. El que me llamó conmigo está, el alfa y omega, el principio y el final. El que me llamó conmigo está, es fiel a sus promesas, Él no fallará. El que me llamó conmigo está, Jehová de los ejércitos, Él conmigo va. El que me llamó conmigo está, el alfa y